Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información y también inspiración. Gracias por acompañarnos hoy en un diálogo que vamos a tener con un visitante que está ocasionalmente aquí en Loma Linda. Se trata de Marcos Pacelli, que es cronista y contribuyente con crónicas de la revista Adventist Review, la más antigua revista adventista que se viene publicando por décadas y más de un siglo. Van a disfrutar de este diálogo. Bienvenido, Marcos. Un gusto vernos aquí nuevamente. Marcos, estamos viviendo en una época de oro en materia de comunicaciones y se van sumando los niveles de comunicación. Nos llegan las publicaciones, nos llegan también los programas que vemos en televisión, lo que escuchamos en radio, lo que vemos en internet y también a través de estos aparatitos inteligentes. ¡Qué época especial en la historia de la humanidad! ¿Cómo reaccionas tú como comunicador ante esta realidad? En primer lugar, yo soy un agradecido, porque hay oportunidades que no había, inclusive cuando yo estudié. Ajá. Hay una flexibilidad de trabajo, de compartir, una velocidad que nunca antes existió. Por supuesto, esto también trae desafíos, en especial en lo que respecta a la constatación de las fuentes, la ratificación de las fuentes. Es más difícil determinar qué noticia tiene suficientemente el trasfondo que corresponde y cuál es un invento, por así decirlo. Sí. Entonces eso presenta desafíos también, pero yo me enfoco en lo positivo. Creo que es la mejor época para compartir noticias. Y desde el punto de vista de la misión que Dios ha encomendado a los cristianos, esto nos abre una serie de opciones extraordinarias. Es maravilloso poder compartir y llegar a las personas de una manera que nunca antes se pudo. E inclusive la revista adventista, ¿no?, que tiene un enfoque y sigue publicándose en papel. La audiencia y los que siguen y los que comentan en internet es muchísimo mayor. ¿Desde cuándo te uniste a colaborar como cronista con esta revista? Yo era un colaborador ocasional durante años, pero empecé de manera más definida justo antes del Congreso de San Antonio en 2015. Me pidieron que asistiera, que cubriera un evento muy grande que hubo antes en la ciudad de Austin, de ministerial de toda la división norteamericana, y como ya todos estaban en San Antonio, unas horas al sur, estuve solo allí cubriendo y contando lo que sucedía. Fue una linda experiencia. Luego estuve en San Antonio y a partir de allí fue más y más seguida la colaboración, hasta que hace 2 años y medio ya comencé de manera más definida como corresponsal del Adventist Review. ¿Cómo entraste en el manejo y la redacción en inglés? Porque ese no es tu idioma natural. Supongo que equivocándome mucho. Yo tenía un profesor que decía que para escribir una buena nota hay que escribir varias docenas de notas malas primero, ¿no? Pero también creo que así como cada persona tiene sus talentos y sus facilidades, es un ámbito en el que yo me siento cómodo y puedo hacer un aporte a la misión de la iglesia desde esa área. En muchas otras no puedo, no podría jamás, pero en eso sí. ¿Cómo defines, volviendo al tema del periodismo, cómo defines la labor de un periodista? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del periodista? El periodista, en primer lugar, es un narrador. Cuenta historias, que es de esperar sean de no ficción, ¿no? Sí. Tiene la manía de contar, como dijo un escritor.
ese deseo de compartir lo que sucede y de compartirlo de una manera que atraiga, que aliente, que eduque, que haga pensar, que lleve, que produzca un resultado, una diferencia en la audiencia. ¿Y qué te atrajo a ti a esa noble profesión? Yo veo que muchos interrogantes se me contestaron, fueron contestados en esta profesión, porque siempre fui una persona que no tenía un solo interés. Ajá. Me gustaba la literatura, la geografía, la historia, la teología, y a la vez tuve la oportunidad de enseñar traducción financiera, por ejemplo. O sea que tengo conocimiento financiero lo suficiente como para enseñarlo en ambos idiomas. Entonces creo que esta profesión ha cerrado el círculo, es donde se conjugan todos esos intereses en algo donde puedo usar todo lo que aprendí a lo largo de los años para producir un mejor resultado. Yo estaba anotando aquí lo que venís diciendo, de modo que es informar, un buen periodista educa también, explica, me parece, ¿no es cierto? Explica, eso es importante. Yo generalmente escribo la noticia sobre el informe anual del tesorero de la Iglesia Mundial. Ajá. Es un informe básicamente pensado para contadores, auditores, personas que están en el ámbito. Entonces yo tengo que pensar, escuchar y decir, el miembro de iglesia que no conoce de ese tema, ¿qué tiene que entender? ¿Qué tiene que saber de la marcha financiera de la iglesia? ¿Qué le va a resultar importante? Ajá. Y sintetizar eso, bajarlo a tierra, expresarlo de una manera que la persona lo entienda. Y eso me gusta hacerlo. Bien, la línea de la explicación y Sí. te decías antes también, hacer pensar, Sí. que es muy importante para un cristiano estar informado y pensar. Sí, en una época en que se ve a veces una creciente polarización aún dentro de la iglesia, poder cuestionar presuposiciones que tienen las personas en uno u otro extremo y decir, pero aquí se está diciendo esto. Tal vez no sea todo como yo lo pienso, tal vez tengo que volver a leer, tengo que volver a investigar, tal vez tengo que escuchar otra campana. Ajá. ¿No? Y esa es la función de la revista adventista, por supuesto. Bien. A nuestra audiencia le va a interesar saber un poco más acerca de ti, de don Marcos Pacelli. ¿Dónde naciste y te criaste? Nací en el Sanatorio Adventista del Plata, Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina, pero la mayor parte de mi niñez, de mis años de adolescencia, los pasé en la provincia de Misiones. Allí cerca del colegio adventista, que ahora se llama ISAM, el Instituto Superior Adventista de Misiones. Allí es donde me crié y pasé los años de primaria y escuela secundaria. ¿Y tus padres estaban conectados con esa institución? Sí, en la docencia, en varias áreas del colegio. Mi casa estaba dentro del campus, Ajá. así que me crié allí, en colegio. ¿Dónde te formaste a nivel postsecundario? Y después de eso fui a la Universidad Adventista del Plata, estudié traducción para ser un traductor público, con tener la licencia como traducción pública, la capacidad de firmar documentos legales, oficiales. Tomé cursos de teología, lo hice más como un pasatiempo, sin saber cuánto me servirían en el futuro. Me conecté con la investigación teológica, literaria, y luego, cuando terminé, me esforcé por rendir exámenes y tener las licencias como traductor en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, tener esa posibilidad de saber en qué nivel estaba por medio de agencias que son muy reconocidas, organizaciones profesionales, las principales, y que me podían certificar y dar una base a lo que yo ya sabía. ¿Dónde está tu base de operaciones? ¿Dónde vives con tu familia? Yo vivo en Ottawa, la capital de Canadá. Siempre me preguntan dónde está, porque es la más chica de los países importantes del mundo, entre Toronto y Montreal, a
menos de una hora de la frontera con el estado de Nueva York, y estoy en realidad a unas 600 millas o 1000 kilómetros de mi oficina en el edificio de la Asociación General. ¿Y qué es lo que te trajo aquí a Loma Linda? En Loma Linda, durante toda la semana pasada, se llevó a cabo la tercera conferencia global sobre salud y estilo de vida, que reunió a más de 800 profesionales, líderes, defensores de la salud, investigadores de la última cuenta, decían 106 países representados, para analizar, para discutir, para aprender juntos. Y los adventistas estamos apasionados con la salud. Hemos marcado rumbo, hemos desempeñado un papel a nivel global en materia de salud. Así es, y nosotros, hoy en día se puede saber las noticias, quién las lee, en cuántos países, cómo anda una noticia, ¿no? ¿Qué efecto, qué resultado tiene? Y sabemos que las noticias de salud son siempre muy exitosas. Sí. A la gente y al adventista le interesa saber más, aprender, discutir, cuestionar y seguir creciendo en el ámbito de la salud. Bien. Estábamos hablando de tu familia. Dinos algo acerca de tu familia. Vamos a proyectar aquí una imagen que nos facilitaste. Y además de ti, ¿quiénes están allí? Mi esposa, Cintia, que es también argentina, pero se crió en África como hija de misioneros. Es psicóloga, especialista en terapia de parejas, matrimonios y familias con adolescentes. Y entonces está entrenada para atender a tus dos chicos. Entre otros, sí. ¿Cómo también se llaman estos chicos? Aidan y Eli. Aidan tiene 10 años y medio, llegó a Canadá con 9 meses, nació también en Argentina, y el más chiquito, que ese sí es canadiense de verdad, nació en Ottawa, tiene 7 y medio ahora. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis y luego en la segunda mitad vamos a entender un poquito más de su relación con la revista Adventista y su larga historia. No se vayan, que pronto regresamos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Reanudamos nuestro diálogo con Marcos Paselli, periodista cristiano, autor, traductor, con quien venimos conversando acerca de esa labor tan delicada e interesante, porque los adventistas hemos estado involucrados con las publicaciones desde el comienzo de nuestro movimiento a mediados del siglo XIX, y hemos publicado revistas, millones de libros y panfletos. Somos una iglesia que publica, además de interesarnos en la salud y en la educación. ¿Qué nos puedes decir de la historia de los comienzos de esta revista, que ahora tiene una apariencia muy moderna y gruesa, mensual? ¿Cuál fue el primer número del anticipo de esta revista? Bueno, este año se cumplieron 170 años de que comenzó de manera muy humilde, con una prensa muy primitiva, si la vemos ahora, y sin embargo con esa visión y ese deseo de apuntar más alto, de pensar en el futuro, de compartir algo que pudiera animar a la grey adventista esparcida en zonas mayormente rurales, de poder afirmar doctrinas o enseñanzas, de poder ayudarles a sentirse parte de una familia más grande. Y esa tarea es la que sigue cumpliendo hoy, 170 años después, con los mismos objetivos. Muchas cosas han cambiado, pero el objetivo es el mismo. Sí, estaba leyendo un poquito de la historia. Ha cambiado la frecuencia, por ejemplo,
ha cambiado el formato, se ha ido modernizando y aquí entonces podemos ver una de las últimas ediciones que tú decías marca 170 años. Sí, de la Adventist Review, que se publica también en varios otros idiomas, en español y en coreano, en alemán. Yo sé de varios idiomas, la he visto a la revista. ¿Qué cualidades, en vista de tu trabajo, se espera que posea un buen periodista, sea que trabaje para la Adventist Review o no? Un periodista tiene que ser curioso. Ajá. Tiene que interesarse en muchos temas. Tiene que tener la capacidad de preguntar lo que está detrás de lo que está viendo, de lo que está escuchando. Y sentir un amor por la palabra escrita que le permita expresarlo de una manera que también llame la atención a otros. Es un trabajo a veces tedioso, hay que ser perseverante, hay que ser insistente. A veces es más difícil de lo que uno imagina conseguir la información, o que un entrevistado, por ejemplo, diga lo que uno necesita que diga. Pero es una tarea para mí apasionante. Y otra cosa que me parece que estabas diciendo entre líneas es conocer no solo la misión de la revista o la entidad, sino también a la audiencia a la que va dirigida, a servir de puente entre esos dos lados. La audiencia siempre tiene que estar presente, porque no es escribir un fin en sí mismo, sino que yo quiero que se entienda, yo quiero que la gente sienta determinadas cosas al leer esa noticia, ese artículo. Entonces es esencial conocer a quién va dirigida la revista. Y también hay principios éticos que se espera de un periodista serio, y más cuando se trata de un periodista cristiano o adventista. ¿Cuáles serían los principios éticos que debes tener en mente como periodista? Hay que tener un respeto por la persona, por el entrevistado, por el objeto. Ese respeto, esa deferencia, lleva a veces a momentos muy dolorosos, y me ha pasado, donde hay que decidir no publicar algo, porque puede poner en peligro al entrevistado, a los misioneros, porque puede traer situaciones contraproducentes. Recuerdo un caso, mi primera nota de tapa era en la Adventist Review. Yo había sacado la foto, yo había viajado, yo había conseguido la información, estaba lista para salir, estaba por ser enviada a prensa, y por diversas situaciones tuvimos que tomar la decisión de bajar ese informe, ese reporte. Y es dolor, pero hay una responsabilidad superior que está por sobre la profesión, que está por sobre lo que uno quiere a corto plazo, sobre el impacto que quiere tener, y es una responsabilidad con la organización, con la iglesia, con la persona como ser humano. De modo que me estás hablando de una tensión entre el periodista que quiere decir la verdad de una situación, de un caso, y el peligro que tiene de dejar mal a la persona o incluso a la iglesia. ¿Cómo resuelven ustedes dentro de la redacción? Creo que hay dos elementos. Uno es cuando hay peligro para la vida del misionero, su familia, la iglesia. Yo no discuto, eso no se discute, hay que proteger a la persona y a la familia. Cuando es un tema más de aprender a transmitir algo que tal vez no sea tan positivo, es una escuela que estamos en un camino de aprendizaje. Tradicionalmente como iglesia nos ha gustado y somos buenos para contar historias de éxito, que tenemos muchísimas, de conversiones, de personas transformadas, de ministerios exitosos, y a veces nos cuesta un poco más cuando en la práctica, y a todos nos pasa, no estamos completamente a la altura del ideal de los principios que tenemos. Entonces allí donde estamos en aprendizaje y tenemos que aprender cómo decirlo, cuándo decirlo, de qué manera decirlo,
pero si no lo hacemos, tal vez otros lo hagan sin esos filtros y sin esos principios éticos. Y por eso tenemos la responsabilidad de tener una voz. Incluso trajiste una foto aquí de una situación puntual que tuvieron cuando estaba reportando acerca del Congreso Mundial en San Antonio del 2015. ¿Quiénes son estos señores y qué están haciendo? Eso es una noche en la sala de redacción allí en San Antonio, donde se juntaron a discutir una noticia que estaba el borrador ya listo, pero que era muy sensible. Y entonces ahí hay un vicepresidente de la Iglesia Mundial, ahí está el jefe de redacción de la revista, los redactores asociados, el director de comunicación de la Iglesia Adventista, y todos discutiendo por un término, por una forma de decir las cosas. Cuando yo vi eso, me paré sobre una silla y dije, esta foto es para la historia. Es cierto. Pero así se hace, se consulta, se pregunta, no es una persona sola que decide lo que va a contar y cómo contarlo. Bien. ¿A qué lugares te ha llevado esta función de cronista y periodista de la Adventist Review? He estado, sí, en varios continentes, en varios lugares, en muchos lugares de Norteamérica. Personalmente, yo no me importa tanto el destino, yo lo que quiero es la historia. Y a veces la historia está muy cerca de mi casa. Estoy planeando algo con algunas iglesias que están allí, a 1 hora de casa o menos. Otras veces hay que viajar y cruzar medio mundo o más. Pero más allá, no es el viaje, no es turismo, no es un viaje, un fin en sí mismo. Hay que ir a contar las grandes cosas que Dios ha hecho y hay que ir donde está la gente, hay que verlos en su lugar. Hay que preguntarles. Hay que preguntarles, hay que aprender. Yo aprendo cada vez que salgo. Tenemos muchas presuposiciones. La iglesia en tal país es así, en otro se hace esto, pero cuando uno va, uno habla con la gente, uno los ve en su iglesia, uno los entiende, hace la diferencia. Seguramente hay gente que nos está escuchando, gente joven, que tal vez piensa algún día ser periodista o cronista, adventistas que nos están escuchando. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo en base a tu experiencia como cronista, como redactor, como autor? Si creen que tienen el talento y que Dios podría guiarlos en ese sentido, lean y escriban. Lean a los mejores medios, copien, imiten, traten de escribir como ellos, procuren aprender más, agrandar las áreas de conocimiento, la cultura general. A veces no recibo alguna carta que dice algo así, por ejemplo, dice, estudié periodismo y quiero informar que estoy a disposición de la revista Adventista cuando me necesitan, ¿no? Eso no sirve. ¿Estudiaste periodismo? ¿Te gusta escribir? Ponte a escribir. Comienza a enviar tus artículos. Discutamos, mejorémoslo, probemos. Ese es el camino. Pero tiene que ser algo metódico, perseverante, de todos los días. Si yo me enfoco como decía, en el viaje o en el resultado, no va por ese lado. ¿Qué satisfacciones te ha dado hasta ahora el trabajo que has realizado? A mí me ha permitido comprobar una vez más que la iglesia es un movimiento. De ver a personas consagradas en todos lados, personas dedicadas a Dios, de escuchar sus historias de conversión, sus historias de cómo Dios los guió a ellos. Hasta un punto que a veces se me hace difícil verlo objetivamente y trabajar porque me emociona personalmente. Es algo que no me deja de asombrar, de ver esas personas anónimas que nadie conoce, no son líderes, pero sin embargo son personas que viven su fe cada día y si yo puedo contar eso y contagiar a otro, que otro se sienta contagiado al leer esa historia,
creo que mi objetivo está cumplido. Qué lindo. Porque es cierto que hay a nivel de hermanos, de laicos, en decenas, centenares de países que dedican sus talentos, su vida, se sacrifican. Eso también a mí me resulta muy animador. De cómo este movimiento que sigue a veces visible y otras veces invisiblemente, porque hay lugares muy difíciles donde la Iglesia lleva a cabo su misión, pero no la podemos publicitar, porque como decías antes, hay gente que puede perder la vida. ¿Algún saludo final a la gente que nos escucha? Por supuesto, les quiero dejar el mensaje, no crean todo lo que leen, constaten, ratifiquen las fuentes, lean Adventist Review. Adventist Review se ha destacado por el equilibrio a lo largo de su historia, por buscar el punto medio, ver ambas posiciones en algún tema, pero siempre fiel a la palabra de Dios y a los mensajes inspirados que tenemos. Es una fuente que es fidedigna y que pueden leer y seguir. Muchas gracias, Marcos Paselli, por el trabajo que estás haciendo. Deseamos que el Señor te bendiga a ti, que bendiga también a tu familia. Y gracias por hacer escala aquí en LL en Latino. Y a nuestra audiencia le recordamos, esta revista es parte de un amplio ministerio. Salud, educación, servicio, evangelismo, educación en el sentido más amplio, para vivir una vida como representantes del Rey del Universo, de nuestro Señor Jesús, que pronto va a regresar en gloria. Estemos listos. Adiós.